La prensa empieza a infravalorar a Aurélien Tchouaméni. No aprenden. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Madridismo al Día TV, en el cual vamos a hablar de los distintos ataques que está recibiendo la figura de Aurélien Tchouaméni tras su primer partido en Liga con el Real Madrid, y pues después de ese partido frente a Almería, donde las cosas no le salieron muy bien, donde desde luego no fue de los destacados, donde desde luego no hizo un buen partido. La verdad es que la gente a nivel periodístico ya está empezando a atacar a Tchouaméni, poniendo encima de la mesa la posibilidad de que todavía esté un poquito verde, la posibilidad de que todavía le quede un poquito grande la camiseta del Real Madrid, la falta de experiencia, bueno, una serie de argumentos, ¿no? Y luego, donde yo también, en cuanto a lo que dijo Carlo Ancelotti después del partido, pues tengo que decir que realmente, en el caso de Tchouaméni, no estoy para nada de acuerdo. No ha sido tan crítico como la prensa, simplemente dijo que, bueno, pues le falta al final un poco de experiencia y tal, de manera bastante reducida la cuota de crítica, pero para mí Tchouaméni, un tío que es titular con la selección francesa, de las mejores selecciones del mundo, pues hombre, falta de experiencia, a ver, es joven, pero experiencia ya va teniendo. Y cuando ha jugado de titular en un equipo importante como la Liga en el Mónaco y ha costado 80 millones de euros, creo que ya atesora un nivel futbolístico importante. Y empiezo a ver críticas muy similares a las que se hicieron a Eduardo Camavinga en el principio de temporada del año pasado. Recordar que si las tarjetas, que si llegaba tarde, que si iba demasiado agresivo fuera de lugar, bueno, una serie de cosas, y que había que ir muy poquito a poco. Y además, en todo este asunto, todo aderezado con el asunto de Casemiro, parece que se ha generado una alerta máxima en sector periodístico madridista y también por parte de madridistas vía redes sociales, que ya hablan de un Tchouaméni que ofrece dudas, que genera dudas reales. Yo digo, en un partido que le hemos podido ver a Tchouaméni como titular en un partido oficial, realmente tenemos ya la capacidad de decir que Tchouaméni ofrece dudas con respecto a su nivel para el Real Madrid. ¿De verdad ya tenemos esa capacidad? Yo sinceramente, después de todo lo que hemos visto en los últimos 2 años, año y medio de Tchouaméni, la verdad es que uno puede tener dudas respetables. Te puede gustar estéticamente más o menos Tchouaméni, pero competitivamente ha sido una mula, una bestia. Una bestia en estos 2 años que ha estado elevando sus prestaciones futbolísticas. O sea, esa es una realidad. Es una realidad. Y si el Liverpool, por ejemplo, ha querido hacerse con sus servicios, o el Paris Saint-Germain lo ha querido fichar, pues hombre, estos equipos yo creo que tontos no son. Tienen pasta y son uno de los mejores equipos de Europa. Y si han querido fichar a Tchouaméni, pues oye, por algo es, ¿no? Entonces, lo dicho, yo creo que está habiendo excesiva crítica a Tchouaméni por su primer partido. Creo que hay distintos puntos de crítica y líneas más o menos interesadas. Hay gente por una parte que lo que quiere es atacar simple y llanamente al Real Madrid, todo lo que huele a madridismo lo atacan. Otros realmente están en modo viudas con el asunto Casemiro y les da miedo que se vaya Casemiro y que Tchouaméni coja el testigo. Yo en la vida miedo el justo. Aquí han salido distintos jugadores, el equipo ha sido capaz en el 90% de los casos de competir y resolver esas situaciones de salidas, incluso algunas de ellas de última hora, en mejor o peor medida, pero si Casemiro acepta el dinero es lo que hay, y Tchouaméni es el relevo que ha querido tener el Real Madrid, porque si el Real Madrid paga 80 millones por Tchouaméni, no es un asunto baladí, y podía intuir que más pronto que tarde se necesitaba el relevo de Casemiro. No digo que estuviera todo pensado para la venta de Casemiro, porque todo lo del Manchester ha venido de manera un tanto abrupta, pero vaya, si pagas 80 kilos más otros variables por Tchouaméni, es porque sabes que en un momento determinado, más pronto que tarde, Tchouaméni va a coger el relevo de Carlos Enrique Casemiro, sí o sí. Eso es, para mí, de perogrullo. Pero es verdad que a mí también me hubiera gustado un proceso más naturalizado. Pero el dinero es el dinero, las ofertas son las ofertas, el Manchester viene con necesidad, el Real Madrid es un club que sabe vender muy bien, y se ha juntado todo para que muy probablemente se vaya Casemiro. Pero yo confío en Tchouaméni, sé que va a dar el paso al frente, como confié en su momento en Camavinga. Son jugadores de un talento especial, por condiciones físicas, atléticas y de talento dentro de su rol, dentro de lo suyo. Tchouaméni es talentoso, no es un virtuoso, como pueden ser otros jugadores del Real Madrid. Evidentemente nada tiene que ver con lo que son como tíos, como Modric o Toni Kroos, porque es otro perfil completamente diferente y viene para hacer otro tipo de objetivos dentro de los partidos y dentro del equipo. Pero vamos, yo plenamente confiante, como diría Mourinho, con Aurélien Tchouaméni, y espero su mejor versión dentro del Real Madrid. Me puedo equivocar, el tiempo dirá,
pero a mí lo que sí que me parece excesivo es la capacidad, con la celeridad que la gente marca esa crítica a lo que es el nivel de juego y de fútbol de Tchouaméni, por un partido ante el Almería en la primera jornada de Liga, no en la jornada 15, sino en la primera jornada. En fin, me gustaría leeros, ¿qué pensáis? ¿Os parece excesiva la crítica? ¿Qué os parecen las palabras de Ancelotti? Hablando de un poquito de la experiencia que le falta a Tchouaméni y Camavinga, si realmente simplemente lo que quiso es buscar un contexto para excusarlos del mal partido y ya está, lo que sea. Me dejáis vuestra opinión en el cajón de comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.